Me llamo Elena, y aunque nunca fui supersticiosa ni creyente en lo sobrenatural, lo que estoy a punto de relatar es la razón por la que ya no puedo dormir con las luces apagadas. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi vida parecía haberse derrumbado en un abismo del que no encontraba salida. Tenía 32 años, vivía sola en la vieja casa de mis padres, un lugar gris y sombrío desde que fallecieron. Perdí mi empleo y, con él, la estabilidad que me había costado años construir. Las facturas se apilaban en la mesa del comedor, cada vez más imposibles de pagar. Las noches eran un tormento de insomnio y llanto, donde los pensamientos oscuros se enredaban en mi mente como una neblina espesa e inescapable. Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando encontré un viejo libro en el desván. Era un volumen encuadernado en cuero agrietado, con símbolos extraños que parecían antiguos. Mi madre solía coleccionar antigüedades y esa reliquia debía haber sido parte de su extraña colección. En la portada, en letras doradas ya desgastadas, solo se leía Ars Daemonica. Al principio lo hojeé con curiosidad, buscando distracción, pero cuanto más avanzaba, más inquietantes eran las palabras que se desplegaban ante mí. Hablaban de rituales, invocaciones, promesas, el alma a cambio de todo lo que tu corazón más desea. Las descripciones eran detalladas, casi demasiado vívidas. Me sentí ridícula, pero la idea se alojó en lo más profundo de mi mente, como una semilla venenosa. La casa misma parecía cambiar desde que encontré ese libro. Las sombras en los pasillos se alargaban demasiado al atardecer. Empecé a escuchar crujidos en la madera, susurros que no podía explicar. Pensé que era la fatiga o el estrés, hasta aquella noche. Fue una tormenta, una de esas lluvias torrenciales que golpean el techo con furia. Me despertó un sonido distinto, un murmullo bajo, persistente, justo afuera de mi dormitorio. La puerta entreabierta, y al otro lado, una figura. Alta, delgada, envuelta en una sombra que parecía palpitar con vida propia. No se movió, solo estaba ahí, observándome. Cuando parpadeé había desaparecido, pero la sensación de que algo me había visto, algo que esperaba, no me abandonó. A la mañana siguiente encontré el libro abierto sobre mi mesita de noche, una página marcada. El precio es claro, pero ¿qué valor tiene un alma cuando ya has perdido todo lo demás? No podía dejar de pensar en aquel libro. Me convencí a mí misma de que era solo una tontería, un truco para mentes débiles, pero mientras los días pasaban y mi situación empeoraba, las palabras escritas en esas páginas parecían llamarme. Las cartas de cobro seguían llegando, las llamadas del banco se volvían más insistentes y la sensación de ahogo era insoportable. No sabía qué más hacer. Me sentía atrapada, desesperada. Fue una noche de tormenta cuando finalmente cedí. La casa estaba en penumbras, el viento silbaba con fuerza contra las ventanas y la lluvia repiqueteaba con furia en el tejado. Me senté en el suelo, con el libro abierto frente a mí. Las instrucciones eran claras, demasiado claras. Velas negras, un espejo antiguo y un sacrificio personal. Reuní los elementos sin pensar demasiado, como si mis manos se movieran solas. Coloqué las velas en círculo, tracé con sal el símbolo que indicaba el libro y coloqué el espejo justo frente a mí. Al observar mi reflejo, mi rostro pálido y cansado parecía aún más ajeno, distorsionado por la tenue luz. Con una mezcla de miedo y determinación, empecé a pronunciar las palabras del ritual. Era un idioma extraño, gutural, que parecía retumbar en el sótano con eco propio. A medida que recitaba, la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió denso, pesado, como si la misma oscuridad se cerrara a mi alrededor. Y entonces lo sentí. No lo vi, pero supe que estaba allí. Una presencia fría y antigua que parecía observarme desde algún rincón de las sombras. El espejo comenzó a empañarse, pero yo no me moví. No podía. Un susurro rasgó el silencio. No con palabras audibles, sino como un pensamiento invasivo, una voz en mi mente. ¿Estás lista para lo que deseas, Elena? Mi boca estaba seca. Apenas logré murmurar. Lo estoy. Tu sufrimiento puede terminar. Solo pídelo. Quiero. Tragué saliva. Quiero que mi vida cambie. Quiero salir de esta miseria. El silencio se extendió por un momento que pareció eterno, y luego la voz regresó, pero esta vez más clara, más firme. Lo que deseas te será concedido, pero recuerda, todo poder tiene un precio. El espejo se oscureció por completo y las velas se apagaron al unísono, dejando solo un humo denso y el latido frenético de mi corazón. Algo había cambiado, lo sentía, y no sabía si debía sentir alivio o terror. Al día siguiente, todo parecía
distinto. Me desperté con una extraña sensación de ligereza, como si un peso invisible se hubiera levantado de mi pecho. La casa, que siempre parecía oscura y fría, ahora se sentía extrañamente cálida, aunque la tormenta de anoche había dejado las ventanas empañadas y el cielo seguía gris. Lo primero que noté fue mi teléfono. Al revisar mi cuenta bancaria, casi solté el aparato de las manos. Un depósito inexplicable había aparecido, una suma considerable, suficiente para saldar las deudas que me atormentaban. Pensé que debía ser un error, pero los números seguían allí, firmes, reales. No entendía cómo, pero funcionó. En los días siguientes todo pareció mejorar. Conseguí un trabajo mejor remunerado de la nada, las cartas de cobro cesaron y por primera vez en mucho tiempo sentí que la suerte estaba de mi lado. Pero esa sensación de alivio estaba empañada por algo que no lograba identificar. Las noches comenzaron a volverse inquietas. Al principio eran solo pesadillas vagas, sombras moviéndose en los rincones de mis sueños, susurros incomprensibles. Luego los sueños se volvieron más vívidos y más oscuros. Me veía a mí misma en aquel sótano frente al espejo, pero la figura reflejada ya no era yo. Era algo más, algo que sonreía. Una noche, mientras intentaba dormir, desperté abruptamente. La habitación estaba en completo silencio, excepto por un sonido, un leve susurro, como un murmullo justo al lado de mi oído. Elena. Mi corazón martillaba en mi pecho. Encendí la luz, buscando con la mirada cualquier señal de que no estaba sola, pero no había nada. El reloj marcaba las 3:33 am. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que era el estrés, los cambios recientes. Pero entonces ocurrió algo que me hizo dudar de todo. Recibí una llamada. Era mi hermana, Laura. Su voz sonaba temblorosa, rota. «Elena, mamá tuvo un accidente, está en el hospital». Mi mente se congeló, no podía ser coincidencia, no después de lo que había hecho. Me dirigí al hospital de inmediato. El médico me explicó que había sufrido una caída extraña por las escaleras. Un accidente, según ellos. Pero cuando entré a verla, lo supe. Su mirada, perdida y temblorosa, se clavó en mí como si intentara decirme algo, como si supiera lo que había hecho. Y entonces, entre susurros, lo volví a escuchar. Todo poder tiene un precio. Desde aquella noche en el hospital, nada volvió a ser igual. Algo había cambiado. Y esta vez no era solo una sensación. Era real. Las sombras ya no se limitaban a mis sueños. Ahora las veía en casa, deslizándose por los rincones, reflejándose brevemente en los espejos antes de desvanecerse. Al principio creí que era mi mente jugándome trucos, hasta que empecé a escuchar los susurros. «Elena, ¿te arrepientes?» La voz era la misma que había oído durante el ritual, profunda, calmada, pero con un matiz cruel que helaba la sangre. Intenté ignorarlo, convencerme de que era mi imaginación. Pero una noche, mientras me preparaba para dormir, mi reflejo en el espejo del baño sonrió. Yo no me había movido. El pánico se apoderó de mí. Me alejé, pero el reflejo continuó observándome, su sonrisa retorcida, los ojos hundidos, hasta que parpadeé y todo volvió a la normalidad. Pensé en contarle a alguien, pero ¿a quién? Nadie me creería. Ni siquiera yo podía entenderlo. Fue entonces cuando apareció Javier, un viejo amigo de mi madre, alguien a quien no veía desde la adolescencia. Su visita fue inesperada, pero sus palabras aún más perturbadoras. «Elena», dijo con voz grave mientras observaba la casa, «sé lo que hiciste. Me quedé helada. ¿De qué hablas?» Él me miró con una expresión mezcla de lástima y preocupación. «Tu madre me llamó antes del accidente. Estaba preocupada por ti, por cosas que decía haber visto. Dime la verdad. ¿Has invocado algo?» Mi primera reacción fue negarlo. Quería decir que estaba loco, que no sabía de lo que hablaba, pero en el fondo sabía que no podía ocultarlo. Le conté, con la voz temblorosa, sobre el libro, el ritual, las promesas. Esperaba que me juzgara, que se marchara, pero en cambio su rostro se ensombreció aún más. «Escucha, Elena», dijo. «Los pactos como ese nunca terminan bien, siempre exigen más de lo que ofrecen. ¿Has notado algo extraño?» Asentí, incapaz de hablar. «Entonces ya está cerca. Lo que despertaste no va a detenerse. No quiere lo que pediste, quiere tu alma». Esa noche los fenómenos se intensificaron. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban, el reflejo en el espejo ya no me imitaba. Pero lo peor fue lo que ocurrió a las 3:33 am. Desperté con un frío antinatural en la habitación. Al abrir los ojos vi una figura al pie de la cama, oscura, alta, con ojos que brillaban con un rojo opaco. «Elena, llegó la hora de pagar»,
Desperté gritando, pero la figura ya no estaba. Solo el eco de su voz seguía resonando en mi mente. No podía seguir así. Esa cosa se acercaba cada vez más, y yo sabía en lo más profundo que el tiempo se agotaba. Busqué desesperadamente el libro en el que había encontrado el ritual, esperando hallar alguna forma de revertir lo que había hecho. Las páginas estaban gastadas y manchadas, como si el tiempo las hubiera deteriorado de la nada. Pero entre los símbolos y textos antiguos encontré algo, una advertencia. El precio de lo concedido será pagado con sufrimiento. Lo que se recibe es solo una ilusión, y lo que se entrega nunca es suficiente. Ilusión. Todo lo que había ganado, todo lo que parecía haber mejorado, era una mentira. El dinero había desaparecido de mi cuenta. Mi trabajo, del que tanto me enorgullecía, resultó ser parte de una estafa que ahora investigaban las autoridades. Y mamá seguía en el hospital, pero ahora había caído en coma. El pacto no me estaba dando nada, solo me lo estaba quitando todo, poco a poco. El peor golpe llegó cuando Javier, el amigo de mi madre, apareció nuevamente, pero esta vez no era el mismo hombre. Su rostro estaba demacrado, pálido, y sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban un miedo insondable. «Elena», susurró, con la voz quebrada. «Lo intenté ayudarte, pero ya es tarde». «¿Tarde para qué?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Lo que invocaste no fue solo un espíritu, es más antiguo, más oscuro, no quiere tu alma, quiere tu existencia». Me explicó que al realizar el pacto no había sellado un simple acuerdo, había entregado una parte de mí, y ahora esa cosa estaba reemplazándome lentamente. Primero los reflejos, luego los susurros. Finalmente, cuando llegue a completarse el pacto, tú dejarás de existir, serás olvidada. El terror me paralizó. ¿Cómo podía romperlo? ¿Cómo podía detener esto? El único modo es enfrentar a la entidad y renunciar a lo que pediste, pero no será fácil, te mostrará tus peores miedos, y si dudas, si cedes. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Esa noche, mientras me preparaba para lo inevitable, sentí que la casa entera exhalaba un aliento gélido. El reflejo en el espejo. Ya no era solo una sombra, era yo, y sonreía. «Elena, ya no puedes huir». Sabía que esa cosa no se detendría hasta consumirme por completo. Tenía que enfrentarla. Con el libro en las manos y las indicaciones de Javier grabadas en mi mente, me dirigí al sótano de la antigua casa familiar. Era un lugar oscuro y húmedo, con las paredes cubiertas de moho y un olor penetrante a tierra vieja. La atmósfera era sofocante, como si el aire estuviera cargado de algo mucho más denso que solo polvo. Encendí las velas negras, formando un círculo exacto, como decía el texto. Cada símbolo dibujado con tiza parecía pulsar, como si respondiera a mi miedo. Comencé a recitar las palabras, pero al tercer verso, la temperatura bajó drásticamente. Un viento helado apagó todas las velas, excepto una, la que estaba justo frente a mí. Y entonces lo vi. La figura surgió de las sombras, alta, deformada, con rasgos casi humanos, pero distorsionados, como si su rostro estuviera a medio formar. Los ojos rojos ardían con un brillo cruel, y cuando habló, fue como si cada palabra se hundiera directamente en mi mente. «¿Por qué me llamas, Elena?» Su voz era un susurro, pero resonaba como un trueno dentro de mi pecho. «Ya tienes lo que pediste, ¿o acaso te arrepientes?» Tú me engañaste», logré decir aunque mi voz temblaba. «No quiero nada de lo que me diste». «Quiero romper el pacto». El ente dio un paso hacia adelante. Las llamas de las velas crecieron, iluminando brevemente su rostro retorcido. «No puedes romper lo que ya fue sellado, pero claro, puedes intentar». De pronto, el suelo bajo mis pies pareció abrirse. Un torbellino de sombras y lamentos se alzó alrededor y con él, imágenes de mis peores miedos. Vi a mi madre en la cama del hospital, completamente inmóvil. Vi su corazón detenerse. Puedo dejarla vivir. O puedo acabar con todo ahora. Solo dilo, Elena. El dolor era insoportable. Las visiones, el frío, la sensación de ser desgarrada desde dentro. Pero recordé las palabras de Javier. No cedas al miedo. Es su arma más poderosa. Con un esfuerzo titánico continué el ritual. La figura gruñó, su forma empezó a retorcerse y el círculo de tiza comenzó a brillar con un fulgor rojizo. «No puedes desafiarme, mortal. Lo que soy está más allá de tu comprensión». «Pero yo no te pertenezco». Grité con todas mis fuerzas, arrojando la última pizca de sal consagrada al suelo, completando el círculo. Hubo un estallido de luz, un grito gutural, inhumano. La figura se desvaneció en una explosión de humo negro, y luego, silencio absoluto.
Pero en ese momento sentí que algo se había quedado atrás, algo que aún no había terminado. El silencio que siguió a la desaparición de la figura era ensordecedor, pero no se sentía como paz, más bien como la calma que precede a la tormenta. El círculo de sal había quedado roto, una parte quemada por completo, y la última vela se apagó con un chasquido. Creí que lo había logrado. Me repetía eso mientras ascendía las escaleras del sótano con las piernas temblorosas. Pero al llegar a la sala, todo se sintió diferente. La casa estaba más fría, más oscura, y entonces lo noté. Mi reflejo seguía allí. En el espejo del recibidor yo me observaba, pero no repetía mis movimientos. ¿De verdad pensaste que podías liberarte tan fácilmente? Su voz surgió de todas partes, profunda y distorsionada. Retrocedí, sintiendo cómo mi pecho se apretaba. El reflejo sonrió, pero no era una sonrisa humana. Se distorsionó, su piel se agrietó como si estuviera pudriéndose, y entonces salió del espejo. La cosa adoptó mi forma, pero más grotesca. Ojos completamente negros, una mueca antinatural y alargándose como una sombra retorcida. Te di todo lo que deseabas. Ahora tú me perteneces. Corrí. No sé cómo mis piernas lograron moverse, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte. Subí las escaleras hasta mi habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, jadeando. Pero los susurros no paraban, venían desde adentro de mi mente. No puedes escapar de lo que ya es parte de ti. Entonces lo comprendí. El ritual no había expulsado al demonio, lo había sellado dentro de mí. En el espejo del armario mi reflejo cambió de nuevo. Esta vez mi rostro parecía más pálido, con ojeras profundas. Y entonces vi que sonreía, pero yo no lo estaba haciendo. Elena, ¿cuánto tiempo crees que podrás resistir antes de ser solo un susurro más? Las luces parpadearon. Algo invisible presionó mi pecho, como si unas manos frías intentaran arrastrarme. Caí al suelo luchando por respirar, mientras una risa oscura y gutural se hacía más fuerte. Pero entonces recordé la última página del libro. El sacrificio final, solo la voluntad más pura puede sellar la oscuridad. Llorando, con la vista nublada, arranqué una astilla de madera del suelo y la presioné contra mi palma. El dolor me ancló a la realidad. «No te pertenezco», grité con todas mis fuerzas y al hacerlo, sentí como la presión cedía. El reflejo en el espejo se distorsionó una última vez y luego se desvaneció. El silencio volvió, pero esta vez se sintió distinto. Como si la casa finalmente estuviera vacía, o eso creí. Porque al día siguiente, cuando fui al hospital, mi madre despertó. Pero al mirarme sus ojos se oscurecieron por un segundo. Y en su voz escuché un susurro familiar. ¿Creíste que había terminado? Cuando vi esos ojos oscuros en los de mi madre, algo se rompió dentro de mí. Mi mente, que había estado luchando durante días, ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla. La voz de mi madre no era la suya. Era una distorsión, una sombra que se había apoderado de su alma. Mi corazón palpitaba con fuerza y cada fibra de mi ser se tensaba, sabiendo que no estaba sola, que el mal había regresado para reclamarme. Pero algo en mí se encendió. Había vivido demasiado tiempo con el peso de este pacto, enfrentándome a visiones, monstruos y a esa sombra que me acechaba. No podía perderlo todo ahora. No podía dejar que el demonio ganara. Me alejé de mi madre con un nudo en el estómago y me dirigí al sótano, donde todo comenzó. Las sombras me rodeaban, susurrando en mis oídos, diciéndome que ya no había vuelta atrás. Sin embargo, no me rendí. Saqué el último fragmento del libro, aquel que había quedado entre las páginas rotas, y comencé a recitar las palabras finales que había omitido. Estaba lista para hacer lo que debía. El suelo comenzó a temblar. Sentí que la casa se retorcía a mi alrededor, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Una presencia más poderosa que la que había enfrentado antes surgió, una oscuridad que desbordaba cualquier límite. El demonio apareció ante mí, su rostro deformado y lleno de ira. Esta vez no había duda, sería una batalla final, la última oportunidad. La lucha fue feroz. Cada palabra que recitaba del hechizo parecía debilitarlo un poco más, pero la fuerza de la oscuridad era descomunal. Sin embargo, algo en mí cambió. En lugar de miedo, sentí una determinación inquebrantable. Sabía que no podía detenerme. Sabía que esta vez el mal no ganaría. Con un grito de furia, finalicé la última palabra del hechizo, y todo lo que conocía se oscureció por un momento. Cuando abrí los ojos, la luz comenzó a filtrarse de nuevo en la casa. La oscuridad había desaparecido, como si todo el mal se hubiera disipado en el aire.
El demonio ya no estaba allí. El peso que había estado sobre mis hombros durante tanto tiempo, esa presión inhumana, se desvaneció en un suspiro de alivio. Sin embargo, algo más sucedió. Miré hacia el espejo en la sala y vi a mi madre. Estaba de pie frente a mí, sus ojos ahora llenos de luz, de vida, como si nunca hubiera estado perdida. Me abrazó con fuerza y por un momento creí que todo había terminado, que finalmente éramos libres. Pero dentro de mí sentía una extraña paz. Sabía que no había sido fácil, sabía que había pagado un precio por mi libertad, pero había logrado hacerlo. Había vencido al mal, no solo por mí, sino por todos los que había perdido, por todo lo que había sacrificado. La oscuridad había sido vencida, pero también entendí algo más. La paz que había encontrado no era completa. El mal no podía simplemente ser destruido, debía ser controlado. Y aunque ahora estaba libre, debía protegerme para siempre de las sombras. Podía haber ganado una batalla, pero la guerra nunca se detendría. Sin embargo, por ahora, en ese momento, me dejé llevar por el abrazo de mi madre, con la esperanza de que, al menos por una vez, la oscuridad se había ido. Esta vez, por fin, había salido vencedora. Los días pasaron y, aunque la paz parecía haber regresado, sabía que algo aún se ocultaba. Había una nueva calma en la casa, una calma que nunca había sentido antes. Cada rincón estaba lleno de luz, y mi madre se había recuperado completamente. La vida había vuelto a nosotros, pero en mi corazón siempre quedará una marca. La batalla contra el mal había sido más aterradora de lo que jamás imaginé, pero también me enseñó algo importante, que incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de luz, una oportunidad para luchar, para elegir el camino correcto, incluso cuando las consecuencias son inciertas. A veces siento que las sombras siguen acechando, esperando en algún rincón oscuro, observándome. Pero ya no tengo miedo. El mal puede intentar retomar lo que alguna vez fue suyo, pero ahora tengo el poder de resistir. He aprendido a protegerme, a no dejar que la desesperación me domine. El pacto que una vez acepté fue la mayor mentira que me dijeron. No hay nada que valga más que la vida, la libertad y el alma. Y aunque sé que no puedo olvidar lo que ocurrió, ahora soy más fuerte. La oscuridad no tiene poder sobre mí porque elegí la luz, y en esa decisión encontré mi verdadera libertad. Si te gustó esta historia, suscríbete a Enigma Paranormal para más relatos escalofriantes. Dale like, comenta tu parte favorita y comparte este video con tus amigos. ¿Tienes una historia de terror? Envíala al correo que aparece en pantalla o en la descripción del video. Podría ser la próxima en ser contada aquí.